¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro Hormiga Talk. Bienvenido a toda la comunidad de Hormiga Talk que nos ven, que nos han seguido con nuestros videos que están orientados a donar una neurona al mundo, para que nos instruyamos un poquito más, para que seamos un poquito mejores. Ese es nuestro granito de arena y es el granito de arena que quieren también entregar las personas que pasan por nuestro programa, que saben mucho de diferentes temas. Y hoy, algo bien interesante, una persona con muchísima experiencia en el área de servicio al cliente, se llama Gabriel Vallejo. Gabriel, bienvenido a nuestro programa Hormiga Talk y un gusto tenerte aquí porque eres, según veo, una gran autoridad en el tema del servicio al cliente. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, un privilegio. Y aquí estoy a disposición de ustedes para las preguntas, comentarios y demás. Muchas gracias por la invitación y un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muy chévere, muy chévere. Gabriel, conferencista internacional, ha pasado, ahora nos cuesta un poquito más, Gabriel, pero has pasado por una cantidad de países haciendo conferencias de servicio al cliente. Llevas más de 20 años en esto. Tiene como 4 libros, todos alrededor del servicio al cliente. Es abogado del externado, pero resulta que hizo un MBA en el IE en España. Tiene como 3 posgrados. Cuéntanos un poquitico más de ti. ¿Quién es Gabriel Vallejo? Ricardo, yo creo que lo más importante en estos temas, cuando uno más que presentarse habla de uno, que es una cosa tan poco cómoda y amable. Yo soy una persona de Manizales. Yo nací en una familia de clase media, éramos 6 hermanos. Mi papá se murió cuando yo tenía 2 años, mi mamá falleció hace 3 años. Y desde muy pequeño mi mamá nos infundió el amor por servir, el amor por dar, el amor por entregar, la prioridad en la vida de dar, más que esperar recibir. Y cuando terminé el colegio tomé la decisión de venirme a Bogotá. Estudié en el externado. El día que terminé mi carrera me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Entonces le dije a mi mamá que le agradecía mucho el esfuerzo, pero que quería que supiera que yo no iba a ejercer el derecho. Al final del camino se trata de, en algún momento de la vida, uno tener conciencia de si lo que está haciendo es lo que le mueve el alma o no, porque al final de la vida se trata es de hacer lo que a uno realmente lo hace feliz. Y en esa coyuntura empecé a meterme por los temas del management, de la administración. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande para estudiar temas de management para complementar, digamos, esa estructura que a uno le da el derecho y cualquier profesión, pero específicamente si quería meterme en esa área del management, pues empecé a estudiar allí y empecé mi carrera profesional. Yo estuve muchos años en el sector privado, viví en varios países trabajando, tuve el privilegio de trabajar en el sector público, y desde hace 8 años y medio más o menos, yo llevo 18 años estudiando el tema del servicio y desde hace más o menos 8 años me dedico a dictar conferencias alrededor del mundo en los temas del servicio, a escribir. Acabo de publicar mi 5.º libro en el mes de octubre del año pasado. Soy columnista de opinión de Portafolio y con alguna regularidad en el tiempo. Y bueno, a eso me dedico todos los días. Dicto conferencias, antes presenciales, ahora virtuales. Y nada, tengo la fortuna, el privilegio y la ayuda de Dios de darme todos los días ese amor por querer transmitir las experiencias mías en el mundo del servicio. No, definitivamente una autoridad en el tema de servicio al cliente indudable. Un privilegio tenerte aquí, Gabriel, porque hoy, Comunidad Hormiga Talk, vamos a aprender mucho de servicio al cliente, de cómo es ese ADN del gran servicio al cliente de la mano de Gabriel, que nos va a dejar aquí su neurona clave. Quiero comenzar con una curiosidad que yo tengo muchas, y es, ¿en qué momento te diste cuenta que tu vocación era el servicio al cliente? O sea, ahí contaste un poco de lo de tu mamá, pero ya supongo que siendo profesional o estudiante o yo qué sé, o ya trabajando, ¿cuándo dijiste tú, a eso es que yo me voy a dedicar? Yo creo, Gerardo, que hay dos elementos en la pregunta para responderte. Una es la pasión por servir. Yo les conté que viene de mi mamá, pero viene de mi mamá y te voy a mostrar acá. Este es mi último libro. Cuando la gente me hace esa pregunta que tú me acabas de hacer, que me la hacen casi diario, yo le digo a la gente, necesito que me deje leerle la dedicatoria de este libro. Y esa dedicatoria se la hice a mi mamá, que es esta dedicatoria. Y la dedicatoria dice: a mi madre Melba López Vélez, quien me enseñó el propósito de la vida, servir. Hijo, recuerda que para recibir
primero hay que dar. Eso me lo dijo mi mamá. Y esto lo traigo acá por esto. Nosotros venimos de una familia, como te dije, y les cuento a todos ustedes, de clase media. Nosotros nunca nos faltó nada, pero nunca sobró nada. Mi mamá hizo lo que tuvieron que hacer muchas madres, de todos ustedes que están conectados, y es un esfuerzo enorme por sacarnos adelante. Mi mamá vendió empanadas, mi mamá vendió zapatos, mi mamá fue secretaria, fue oficinista. Es decir, mi mamá hacía lo que tuviera que hacer para sacarnos adelante. En la casa había una tradición, yo soy el menor, y era que el último día de cada mes, el 30, mi mamá nos invitaba a los 6 a comer a Cocorico de Manizales en la calle 23. Y ese era el evento del mes. Pero era una presa por cada uno, que era lo que alcanzaba, era un pollo para todos. Entonces, mi mamá siempre se sentaba contra la ventana que había hacia la calle. Y siempre, cada que íbamos, un señor de escasos recursos, de estas personas que están en la calle, se paraba afuera a mirarla. Y mi mamá siempre hacía lo mismo, se paraba, cogía su presa, la guardaba en una servilleta, salía y se la regalaba. Y yo no entendía, yo estaba muy pequeño, hasta que la tercera vez le dije, mamá, explícame una cosa, ¿por qué haces eso? Y mi mamá me contesta lo que les acabo de leer. Y a mí eso se me quedó muy marcado. Y la segunda anécdota, ya más técnica, tiene que ver con una de las personas que yo más he admirado en la vida en términos del servicio, que se llama Jan Carlson. Jan Carlson fue presidente de SAS, de Scandinavian Air System, la aerolínea más exitosa en la historia de los años 80 en términos del servicio. Y yo tuve la posibilidad de traer a Carlson una semana a Colombia, hacer una gira por el país, él hablando de su experiencia. Y hoy tengo una relación maravillosa personal con él. Y cuando él hablaba, yo decía, a mí esto me gusta, a mí esto me apasiona. Pero posiblemente el momento en que, como dices tú, que es el quiebre y que yo lo tengo marcado exacto, fue un momento de mi vida donde yo me dediqué a un proyecto, lo terminé y me llamó un amigo, presidente de una compañía muy grande de Colombia de comunicaciones, y me dijo, lo tengo que contratar para que me dicte 30 conferencias en Bucaramanga. No se me olvida. Yo dictaba 4 conferencias al día, estuve 2 semanas en el hotel, iba, volvía, y nunca se me olvida que el viernes, el último viernes, llegué al hotel y me fui al bar. Me senté en la barra, llamé al joven y le dije, tráigame un trago. Y cuando me estaba tomando el trago, llamé a mi esposa y le dije, Anne, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. Esto es lo que realmente me hace feliz. Y desde hoy, y esas palabras son exactas, le dije, yo me voy a convertir en el referente número 1 del servicio en América Latina. Y eso es lo que me lleva a estar hoy, pues, en este proceso en el que estoy. Wow, qué interesante, inspirador, para que la gente también se dé cuenta que en esos momentos en donde sientes que algo te mueve, puedes tomar esa decisión. Al final es una elección, ¿no? Es una elección de vida. Sí, pero a mí me parece, Eduardo, que la diferencia entre quienes damos ese paso y quienes no tiene mucho que ver con una palabra y es, en el mundo, el 70% de la gente que no se independiza por miedo. Todos sentimos miedo, todos tenemos temor. Pero yo creo que una de las pocas cosas que a uno no le pueden pasar en la vida es llegar a los 90 años diciendo, lo único que dependía de mí no lo hice por miedo. Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno cuando uno quiere dar el gran paso? Devolverse y volverse a emplear, si ese es un camino que uno ve. Pero lo otro que tiene que ver con la felicidad, estaba hoy, yo recomiendo todos los jueves un libro a la semana, eh, y hoy estaba recomendando el último libro de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, y es muy impresionante porque parte de lo que habla en términos de la felicidad, pero no la felicidad de autoayuda, ni que no tengo nada contra eso, pero esto es la felicidad entendida desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, con investigaciones. Tiene mucho que ver con la conciencia individual de lo que uno quiere hacer. Dedicamos muy poco tiempo a generar conciencia sobre qué nos da felicidad. Gabriel, entrando al tema de servicio al cliente, la pregunta típica pero obligada. Por supuesto, hay muchos factores que definen a la empresa que está consagrada a atender, a servir al cliente. Pero ¿cuáles serían, si se puede, esos 3 a 5 factores más determinantes que caracterizan a esa empresa consagrada al servicio? A ver, Gerardo, lo primero es hacer una reflexión en el sentido de la encuesta más grande del servicio al cliente en Colombia la hago yo con César Caballero, director de Cifras y Conceptos. La hacemos una vez al año. La última encuesta está hecha en el último trimestre del 2019
En el 2019, 3 de cada 10 colombianos están satisfechos con el nivel de servicio recibido en 12 de los sectores de mayor impacto en el PIB del país. Es decir, 7 de cada 10 están insatisfechos. Somos muy malos en mayúscula en la prestación del servicio. Dicho lo anterior, el análisis no es cuáles son los 3 elementos que la empresa debería tener, sino cuál es la gente que las empresas requieren para poder prestar un buen servicio. Todas las empresas hablan del servicio. Si usted le pregunta a cualquier presidente del banco que si el servicio es importante, le dice que es lo más importante. El problema es la diferencia que hay entre lo que quieren los directivos y lo que sienten los usuarios. Pero si uno pudiera hablar de elementos importantes, uno mencionaría primero una cultura muy fuerte de servicio, es decir, unos valores, unos principios sobre el tema de servicio. Segundo, entender que eso cuesta mucho, pero es la realidad. Que en las empresas lo más importante no son los clientes, sino los empleados. Porque si las empresas no tienen empleados felices y satisfechos, jamás van a poder tener clientes felices y satisfechos. Y esto está demostrado en la vida real. Yo llevo 10 años estudiando las 10 mejores empresas del servicio del mundo. No hay una sola compañía cuyo postulado fundamental no sea ese, por una razón muy simple. Si uno no es feliz en lo que hace, no hay ninguna posibilidad de que preste un buen servicio, que es distinto a cumplir con un horario de trabajo. Y la tercera es una que para mí es fundamental y que las empresas pierden de vista con mucha frecuencia, es tener claro qué quiere el cliente en servicio. En general, yo creo que el 95% de las empresas nuestras no tiene ni idea qué quiere el cliente en servicio. Y ahí es donde usted ve las distorsiones del mercado. Cuando usted ve empresas de telecomunicaciones o estaciones de servicio, se gastan una fortuna cambiando el logo, pintando, arreglando, poniéndole uniforme a la gente. Y la prioridad de la gente no es esa. La gente quiere que la atiendan bien, la gente quiere que la saluden, que se despidan. No tiene mucho de ciencia, tiene mucho de sentido común. Eso sería. Gabriel, y yo he escuchado mucho ya esa frase que de hecho varios se la atribuyen de que si quieres hacer clientes felices, pues primero tienes que hacer empleados felices. Porque aparentemente, o digamos que históricamente, el tema de servicio al cliente está muy metido por el lado mercadeo, por el lado comercial en las empresas, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa frase que acabo de decir, pues entendería que tu asesoría y tu visión también se mete mucho con el área de recursos humanos, ¿no? Con desarrollo humano. ¿Es así? El área más importante para mí de cualquier empresa, de lejos, en todo, es el área de recursos humanos, por una razón muy simple. El servicio está muy anclado hoy en un concepto que ha tomado mucha relevancia, que es el mundo experiencial, la experiencia del cliente, cómo lograr generar experiencias memorables en los clientes. Y las experiencias no salen de las oficinas, las experiencias memorables salen del alma de los empleados. Dicho lo anterior, ¿por qué es tan importante el área de talento humano? Por 5 razones. El área de talento humano es transversal a toda la organización. Uno de los grandes retos y al mismo tiempo uno de los grandes problemas de nuestro medio en América Latina es que las áreas de recursos humanos en su mayoría son operativas. El área de recursos humanos se encarga de el enganche, el despido de la gente, la fiesta de fin de año, la caja de compensación, el manejo de sindicatos, pero no de temas estratégicos. Y la única diferenciación que yo veo en los mercados hoy es el mundo del servicio, el mundo experiencial. Con lo cual, si la experiencia se transmite a través de las personas, es el área de recursos humanos la que tiene que hacer el trabajo transversal. ¿Qué tiene que hacer? Redefinir los perfiles, buscando personas con mayores habilidades actitudinales que técnicas, redefinir los procesos de selección, minimizando el riesgo para no equivocarnos en el mismo, rediseñar la inducción de la empresa, pensar menos en capacitar a la gente para el trabajo y formarla más para la vida, y crear evaluaciones de desempeño acordes con los criterios de servicio. Fíjate, que dijiste algo que me impactó mucho, me conectó mucho con algo de que las grandes experiencias en servicios nacen de ese humano, del humano. De hecho, yo te tenía una pregunta que iba por ahí, y es si el buen servicio al cliente depende, al menos en parte, del ser humano, de su personalidad, de la cultura, o todo es enseñable y capacitable. Primero, Gerardo, es entender una cosa. Ser muy bueno en servicio no es ser muy bueno en todo. Ser muy bueno en servicio es lograr generar momentos memorables en una experiencia tuya. Y el servicio es de momentos. Las empresas se equivocan en eso, en pensar querer ser. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay gente con actitud de servicio y gente sin actitud de servicio. ¿La actitud se puede desarrollar? Sí. ¿Qué necesita uno? Una cosa, conciencia de querer cambiar, que es lo más jodido.
Yo corro maratones, yo corro una maratón al año. La gente siempre me pregunta en las conferencias, porque hablamos en las conferencias de las maratones, me dice, ¿correr una maratón es muy difícil? No. ¿Quién la puede correr? El que quiera. ¿Qué necesita? Querer. Mejorar la actitud es un acto individual de conciencia individual, de uno querer mejorar. Dicho lo anterior, la mayoría de empresas exitosas en el mundo que diseñan estos procesos de recursos humanos acorde con criterios de servicio, le dan enorme libertad a los empleados. Y te voy a dar un ejemplo concreto. La empresa que yo más admiro en el mundo del servicio se llama Zappos.com. Zappos es una empresa adquirida por Amazon hace 4 años, fue fundada por Tony Hayes, un entrepreneur que falleció en diciembre. Y Zappos, para que todos se hagan una dimensión, Zappos es una tienda de comercio online que vende zapatos para mujeres, zapatos para hombres, accesorios para el hogar. Pero está muy apalancada en el call center, muy. Zappos vendió en el 2019 $1 billón. Pero de ese billón, solamente el 5% lo vende a través del call center y el 95% por la página web. Pero a lo que más energía, recursos le ponen es al call center. Porque ellos piensan que una llamada de un cliente puede ser la única llamada en la vida que ese cliente haga. Entonces ponen toda la carne en el asador. Piense por un minuto en un call center nuestro, entre que lo llaman, que le contestan, de tal. El tipo del call center nuestro tiene atrás un supervisor con un reloj que le dice, usted no puede demorarse en esa llamada más de 20 segundos. La política de Zappos es que incitan a los empleados a hablar con los clientes. La llamada más larga de un cliente en Zappos ha durado 5 horas 40 minutos. Y cuando escuchan las llamadas del call center, no lo hacen para ver si contestaron bien o mal. No hay libreto, no existe el libreto. Lo hacen para ver si lograron el engagement, la unión entre el cliente y la empresa. Y le voy a dar este ejemplo. El coautor de los 2 primeros libros míos nuestros es Fernando Sánchez, un hotelero muy prestigioso de Colombia. El año pasado, antes de la pandemia, exactamente el 1 de marzo, yo me fui a Zappos, a Las Vegas, a conocer Zappos. Yo llevo 8 años hablando de Zappos todos los días y yo dije, me quiero ir. En ese almuerzo, él no sabía que yo me iba a Zappos y de pronto nos sentamos a almorzar el viernes antes del viaje y me dice, Vallejo, le tengo que contar lo que me pasó con Zappos. Usted que habla tanto de Zappos. Y le digo, ¿qué le pasó? Me dice, pues imagínese que es que yo calzo 45. Entonces yo no consigo zapatos en Colombia, no lo logro. Y yo dije, pues Vallejo habla tanto de esta empresa que yo voy a llamar. Entonces me dice, levanto el teléfono, entro a la página, pongo la tarjeta y no me deja pagar con la tarjeta. Entonces llamo al call center. Usted entra a la página de Zappos y lo primero que ve es un número del teléfono del tamaño del computador, que es el call center. Y eso lo que le dice a usted es, yo quiero que usted me llame. No es la línea 8000 nuestra que está en la última parte del contrato. Llama y le contesta a un operador de Zappos. Y le dice, señor Sánchez, usted me está llamando desde Bogotá, ¿cierto? Porque ve el ID. Y le dice, sí. Y Fernando ya le va a empezar a pedir los zapatos y el chino le dice, el del señor Sánchez, pero antes de que me pida lo que necesita, cuénteme cómo está el clima en Bogotá. Me dice, me tuvo 18 minutos hablando de Bogotá, el de Las Vegas, que es donde está la sede de Zappos, y a los 18 minutos me dice, yo voy a perder mi próxima cita. Le dice, oiga, ahora sí necesito pedirle los zapatos. Un poco el mensaje es, servir bien es algo que sale del alma, ¿me entiendes? Servir bien es una cosa que uno puede mejorar, pero servir bien significa, por ejemplo, tener conciencia que a uno le pagan por servir con actitud, entender que uno no le está haciendo un favor a nadie. Entonces, yo creo que servir es una forma de vida, ¿me entiendes? Yo creo que no hay una mejor forma de vivir que ver la sonrisa de una persona después de lo que uno hace. Yo siempre le pregunto a la gente esto, después de las conferencias. Digo a la gente, piensa en los jefes que usted ha tenido. Y yo quiero que usted me diga cuál ha sido el mejor jefe que ha tenido en su vida, hombre o mujer. Y usted piensa, y usted no sabe, cuando usted me da el nombre, no se acuerda si su jefe estudió en Estados Unidos, en Cartagena, en Bogotá, si era bilingüe, qué carro tenía, dónde vivía. Usted se acuerda de una cosa. Ese tipo, hombre o mujer, esa persona, me ayudó a ser mejor ser humano. Porque yo creo que servir se trata de eso, de ayudarle a la gente a vivir mejor. Casualmente hablando de Zappos, una vez escuché parte de una conferencia del CEO que murió hace poco y él hablaba de la forma de contratar, o sea, de conectar las cualidades o las características de la persona que está contratando, que debían conectar muy bien con la cultura de la empresa, que incluso
había que despedir si las personas no conectaban bien con la cultura de la empresa. ¿Tú crees que eso es así? Lo de sapos es la cosa más impresionante que yo he visto en la vida. Y esto que les voy a contar, pues fue lo que yo viví el 2 de marzo del año pasado cuando estuve allá. Cuando usted va a entrar a Sapos, Sapos debe tener 1.800 personas más o menos. La rotación en Sapos es muy baja. Y es muy baja porque el ambiente y la empresa es maravillosa. Y la gente que se va por una razón fundamental. Y es que vivir en Las Vegas, pues es muy bueno, 1, 2, 3 meses, pero cuando uno ya está con sus hijos y eso, pues uno necesita un espacio distinto para que crezcan sus hijos. Sí. Por cada puesto disponible en Sapos, hay 100 solicitudes de todo el mundo para trabajar en Sapos. El proceso de selección de Sapos es una cosa de no creerse, pero el proceso de inducción de Sapos, yo nunca he visto una cosa igual. Funciona así. Cuando usted entra a Sapos sin firmar el contrato, usted está 4 semanas en Sapos. 2 semanas está en su puesto de trabajo. Piense por un minuto que usted entra al área contable. Entonces usted va al área contable 2 semanas. Y 2 semanas, sí o sí, usted se va al call center, le ponen los audífonos y usted trabaja 2 semanas ahí. Para que usted entienda de qué se trata el negocio del servicio, cuál es la realidad de los clientes. Esto que les voy a contar, yo lo vi. A las 4 semanas, a usted lo llevan a un salón enorme, una sala de juntas. Ahí está su nombre para que usted firme el contrato. Entonces está su nombre y abajo el contrato con su nombre. Al lado del contrato hay $3,000 en efectivo y a usted le dicen, usted lleva 4 semanas en esta empresa, usted ya sabe cómo es la cultura, usted ya sabe cómo trabajamos, qué pensamos del cliente. Si usted cree que su personalidad se va a adaptar a la cultura nuestra, firme el contrato. Pero si usted siente que esto no es lo suyo, sea honesto y váyase con $3,000. La semana que yo estuve, una semana antes, Sapos duró 1 año y medio buscando el VP financiero en todo el mundo. 1 año y medio. Lo contratan, lo llevan. Va las 2 semanas al área financiera a lo que le toca. Y a las 2 semanas lo bajan al call center, lo sientan y le ponen los audífonos. Y el tipo dice, ¿audífonos yo? No, yo no tengo nada que ver con el tema de call center, yo soy financiero. Duró 15 minutos en la compañía, que es un tema de coherencia entre lo que uno le dice a la gente y lo que es. Uno de los grandes problemas nuestros es que nosotros adaptamos el temperamento de los ejecutivos a la cultura de la empresa y eso no puede funcionar así. La cultura está por encima de cualquier temperamento, de cualquier estilo gerencial. Somos nosotros los que tenemos que hacer fit con la cultura de la empresa. Sí, eso está bien importante porque muchas veces incluso se le da prelación a la capacidad técnica o a la experiencia técnica que tenga la persona y de pronto no hace mucho fit con la cultura y no debería ser, ¿no? Así es. Algo que se me quedó en el tintero con el tema cultural, definitivamente sí es más fácil en realidad lograr una excelencia del servicio después de capacitaciones. Una persona, por ejemplo, de Medellín, que sabemos que son muy dados a servir, una cultura de servir, que vas por la calle y se bajan de la moto para guiarte por dónde tienes que ir o paran el carro en la mitad de la calle y te guían, versus Bogotá o la costa, por ejemplo. Yo creo que tenemos un paradigma en general en 2 dimensiones, Gerardo. El primero es que la gente cree que es más malo el servicio en el sector público que en el sector privado. Y es igual de malo. Es igual de dolorosa la fila de la DIAN para pagar los impuestos que la fila del banco para ir a consignar. Igualita. Y en las regiones pasa lo mismo. Obviamente, lo que usted menciona, si usted llega a Medellín, se monta en un taxi y lo primero que el conductor le dice es, señor, si usted quiere lo paro donde doña Rosa, dígame qué quiere, paramos, come unos chorizos. Usted le llega a decir a un conductor en Bogotá que si lo para un minuto y lo deja tirado, más o menos. Pero una cosa es el temperamento de la gente y otra las estrategias de servicio. La fila del banco en Medellín es igualita a la fila del banco en Bogotá, porque no depende solamente de que la gente sea amable. Claro, la percepción de uno es, esta gente es amable, saluda, se despide, pero tiene mucho que ver más con la estrategia de la empresa y ahí es donde hay que trabajar. Okay. Pero a ti personalmente en esos talleres que tú haces, ¿te cuesta más con gente de una región que de otra o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Ok. Ojo, no tiene nada que ver, pero aquí el problema no es si me cuesta más o menos a mí. Aquí el tema de fondo es si la gente está dispuesta a sentirse
Un poco lo que logramos con las conferencias es generar un sentimiento de cuestionamiento individual, de si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer por lo que me pagan un sueldo. Y cuando uno cuestiona a la gente, eso es muy complejo. Cuando yo le digo a la gente si tiene el propósito de la vida claro y la gente empieza a patinar, eso cuesta, pero nos cuesta mucho vernos al espejo y mirarnos en la realidad. Cuando yo le digo a la gente si lo que está haciendo lo hace feliz, o si yo le digo a la gente, o usted sigue pensando que el mejor día de la semana es el viernes, porque como nosotros tenemos la cultura de pensar que es que el mejor día es viernes por la tarde y que el peor día es el lunes por la mañana, y cuando usted ve el mundo así, es que hay algo del proceso de la semana que no le gusta, y ese no le gusta es servir, es atender, es hacer algo para lo cual usted pues está dispuesto o no a hacer. Entonces, más allá de sí o no, tiene mucho que ver con la estrategia y con el tipo de personas que estén en el evento. Entendido. Gabriel, el servicio, el gran servicio es exclusivo de las personas en las empresas o también tienen que ver con otros elementos. Yo creo que hay varias cosas. Uno de los temas que la pandemia nos deja de enseñanzas y en el tema del servicio más, es que el tema tecnológico se vuelve una variable crítica de éxito. El tema tecnológico en términos, por ejemplo, de cómo logramos a través de la inteligencia artificial o de la digitalización lograr multicanalidad con los clientes, cómo logro tener mayores niveles de acceso a los clientes y al mismo tiempo cómo le genero a los clientes mayores posibilidades de llegar a mí. Pero al final del camino, usted puede digitalizar toda su empresa, todo su banco, pero en alguna parte del camino usted tiene que hablar con una persona, con un ser humano. Entonces lo que yo le digo a la gente es, la tecnología es fundamental, pero nunca se le olvide esto, la tecnología al servicio del servicio y no el servicio al servicio de la tecnología. Y lo pregunto porque les voy a contar a todos los que nos están viendo y a Gabriel una historia lo más rápido posible que me ha pasado, y es que compré una licencia por internet en Microsoft, compré Windows y compré una licencia primero personal y después a los pocos días decidí comprar una licencia familiar. Pero entro a la página desde donde lo compré y resulta que solo me aparece la licencia familiar, pero resulta que sí me cobraron tanto la personal como la familiar. Y la diferencia entre el tiempo que pasó en la compra de uno y otro fueron como 10 días. Pero entonces solo me aparecía la familiar y yo dije, bueno, ¿y dónde está la otra? No la veo, me van a devolver la plata de la personal porque la reemplaza la familiar o qué. Entonces comienzo a buscar ayuda y me mandan a la página preguntas. Leo las preguntas, las respuestas, no está la respuesta que yo quiero. Entonces después me llevan a una página de un chat. Entonces escribo en el chat y es un bot. Y el bot me comienza a botar respuestas probables, ninguna me satisface. Busco cómo hablar con una persona, con un ser humano. ¿Dónde hay teléfono? No hay teléfonos. ¿Qué hago? Mira, para hacerte el cuento súper corto, he gastado más de 5 o 6 horas de mi vida tratando de buscar cómo hablar con un ser humano. Y no he podido hablar con un ser humano que me diga si me cancelaron uno de los productos, si es que me van a devolver la plata o es que si se extiende la licencia por más tiempo ya que tengo dos encima de otra, o sea, dos simultáneas. Ha sido imposible. Entonces, las empresas hoy en día, las tecnológicas, estoy notando que esconden la forma de que tú puedas hablar con ellos, una forma como de optimizar tiempo, recursos, etcétera, pero me parece de verdad lamentable. ¿Has visto Tal eso? cual. ¿Qué está pasando? No, yo creo que hay un tema de fondo, Gerardo, en el sentido de optimización de recursos, maximizar el tiempo, pero muchas empresas pierden de vista lo que es realmente importante, esto, la interacción humana, poder hablar con alguien, quejarse, sentir y demás. Sí. Gabriel, bueno, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Cuál ha sido el caso más bonito, más increíble que has vivido en cuanto a servicio al cliente que tú digas, gracias por dedicarme a esto? Tengo muchas experiencias, pero una puntual que pasó precisamente el año pasado en el viaje a Sapos. Cuando yo iba a ir a Sapos, llamé, hice la reserva, llamé a preguntar cómo me iba, cómo aprendía. Lo de Sapos es una cosa de no creerse. Uno va, hay un programa que se llama el Culture Camp, que son 3 días que uno se va a Las Vegas. Entonces yo llamo, pago, compro el tiquete y el viaje era el 1 de marzo. Ese día del año pasado es un día especial porque el 1 de marzo es mi cumpleaños. Entonces, lo primero que tenía que era convencer a mi esposa
de que el 1 de marzo, día de mi cumpleaños, domingo, me iba a Las Vegas a conocer la empresa de mis sueños, obstáculo superado. El jueves anterior me escriben de Zappos y me dicen, señor Vallejo, esta app la tiene que bajar para entrar en contacto con los 50 que vienen de todo el mundo. Usted es el único que viene de Colombia. Son 3 días donde a usted le hacen un tour por toda la empresa, lo sientan en el call center, en fin. Entonces yo me voy, no abro la app, seguramente por culpa mía, y el domingo me voy a Las Vegas. Llego, ese día salgo a trotar, vuelvo, y Zappos, para que ustedes se hagan una dimensión, proporcionalmente es como cuando el papá o la mamá le dijo a uno cuando pequeño, mi hijo va a conocer el mar, o quienes han tenido el privilegio de ir a Disney, que su papá o su mamá le diga, va a ir a Disney. Lunes 8:30 en punto, yo estoy parado en la puerta de Zappos, y el corazón me hace así. O sea, imagínense que su papá le dice, o su mamá, cruzando la esquina va a ver el mar, o que bajando un puente en Orlando, su papá o su mamá le dicen, bajando el puente va a ver a Mickey. Eso sentía yo. Abro la puerta y no veo a nadie en la recepción. Y yo digo, tan raro, somos 50. Llego a la recepción, al counter, y yo, Vallejo, Manizales, Caldas, al mejor estilo mío, saludo y digo, hello, good morning, I am Gabriel, I am from Colombia, and I am here for the Culture Camp. Y los 3 se miran. Yo digo, aquí pasó algo. Una de ellas se para, me dice, deme un segundo, sale, hace una llamada, regresa, me toma de la mano y me lleva a una esquina. Me dice, señor Vallejo, es que lamento informarle que el Culture Camp fue cancelado el jueves en la noche. Cuando ella me dice esto, y les pido que me crean, literalmente me empieza a salir la primera lágrima por el ojo derecho. Y me dice, pero no se preocupe, que ya viene la directora del programa. A los 5 minutos entra la persona, entramos a una sala de junta y me dice literalmente esto. Señor Vallejo, antes que nada le quiero pedir 1000 disculpas. Evidentemente usted fue el único de los 50 que no pudo bajar la app, porque usted es el único de los 50 que está en este momento acá. Y le quiero contar qué pasó. Esta empresa la compró Amazon hace 4 años y Amazon, a raíz del COVID-19, tomó la decisión el jueves en la tarde de cancelar todo. No podemos viajar, no podemos recibir proveedores y no podemos capacitar gente. Pero no se preocupe. Hemos tomado la decisión de devolverle la plata de la inscripción, de pagarle los tiquetes, y le tengo la mejor solución. Le vamos a pagar el hotel en Las Vegas los días que usted quiera. En ese momento, la lágrima iba literalmente a la altura de la boca. Entonces yo le digo a ella esto, le digo, usted no entiende nada. Yo llevo 8 años de mi vida hablando de esta compañía todos los días de mi vida. Yo he escrito 5 libros y en los 5 libros yo hablo de esta empresa. Todos los artículos y entrevistas que yo doy hablo de su empresa. Y yo me he leído el libro de su jefe, que era Tony Hayes, que se llama Delivering Happiness, que es un libro que además les recomiendo, 5 veces. Y le dije, lo cual era le muestro el celular y le digo, y este fue el mensaje que mandé a mis redes esta mañana, donde digo que estoy cumpliendo el sueño empresarial de mi vida, que es conocer Zappos. Con lo cual, yo quiero que ustedes sepan que no hay ninguna posibilidad de que yo me devuelva a Colombia sin conocer esta empresa. Ella se ríe, sale de la sala, hace una llamada y vuelve a entrar. Y me dice, señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Culture Camp de 3 días, un solo día exclusivo para usted. Pasé el día más memorable de mi vida en servicio. A las 6 de la tarde, cuando terminamos, usted entra al lobby de Zappos y al lado izquierdo hay una tienda de merchandising. Venden libros, camisetas, llaveros y demás. Entonces yo tomo varios libros, camisetas, debí tomar como unos $320. Cuando llego a la caja a pagar, me dice la niña, señor Vallejo, este es un regalo nuestro por no haberle cumplido los 3 días y solo haberle podido cumplir uno de los 3 días sobre los que usted tenía expectativa. Me volvieron la plata de la inscripción, me pagaron los pasajes y me pagaron el hotel. Piensen por un segundo lo que hubieran dicho las 99.9 empresas del mundo cuando usted llegara allá. Le sacan una copia de la app que le mandaron y le dicen, lo invito a un café, dígame a qué hora lo pongo en el aeropuerto. El mundo del servicio, Gerardo, señoras y señores, va mucho más allá de eso. Y eso sale del alma. Esa es mi experiencia más memorable, que además es el caso número 8 de este libro. Magistral, Gabriel, magistral, y a eso nos deja ver que el servicio al cliente es creatividad, libertad, no tiene límites y sale del corazón. Muchas gracias, Gabriel, ha sido enorme este espacio que nos has dado, este excelente cuento que has echado, yo creo que no se nos va a olvidar y creo que va a ser un referente para todo el que oiga esta entrevista. Muchas gracias. Todo lo contrario, Gerardo, infinita gratitud, te felicito por esta iniciativa. Y me parece muy importante esto, poder llegar a historias, que es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, les deseo lo mejor y mil gracias por la invitación. Muchas gracias, recomiendo que lean el libro de Gabriel
Y síganos en las redes, suscríbanse a nuestro YouTube, en LinkedIn nos encuentran, en Facebook. Gracias a todos. Chao. Chao, Gabriel.